Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de hoy os traemos la transformación de un mueble de estilo castellano. Este tipo de muebles, los muebles de estilo castellano, son unos muebles muy comunes, se han hecho durante muchos años, entonces se pueden encontrar unos más antiguos, otros más recientes. Los más antiguos pues tienen los herrajes aún con clavos, los más recientes tienen tornillos, pero todos más o menos mantienen la misma estética, que son pues los típicos cuarterones en las puertas y en los cajones. Este es pues bastante antiguo y llevaba pues la verdad que tiempo olvidado en un rincón, y ahora pues llegó el momento de darle un cambio de imagen. Lo primero que hacemos, como en todos los muebles que renovamos o restauramos, es limpiarlo muy bien. Pues lo necesita especialmente porque, como os digo, llevaba tiempo pues olvidado en un rincón acumulando polvo. Así que lo primero que hacemos es lavarlo con agua templada y con un jabón neutro. Se limpia en profundidad. Para poder trabajar mejor, vamos a desmontar las puertas. Como os comenté antes, este mueble tiene unos cuantos años, entonces las bisagras están sujetas con clavos. Así que utilizamos pues esta palanca para poder removerlos. Después de tener el mueble ya desmontado y está bien seco, vamos a lijarlo. Normalmente no hace falta lijar en profundidad, pero en este caso el mueble tiene una capa de cera que tenemos que remover pues antes de pintar. Así que con una lija de mano vamos a pasar sobre toda la superficie para que se desprenda pues esta capa exterior de cera que tiene. Normalmente después de lijar y antes de aplicar la imprimación limpiamos los muebles con alcohol de limpieza. En este caso, como el acabado que tiene es cera, vamos a limpiarlo con agua ras. Esto nos servirá pues para eliminar algún resto que aún pueda quedar después del lijado. También nos sirve, claro, para eliminar el polvo y que la superficie quede pues preparada para la siguiente fase, que es la imprimación. La parte superior del mueble lo queremos dejar en madera porque tiene un tablón de madera muy bonito. Entonces, antes de pasar a la parte de imprimir y pintar, vamos primero a preparar la parte superior. Y al igual que el resto del mueble, lo primero es eliminar los restos de cera que tiene. En este caso pues estamos utilizando una lana de acero, porque aquí utilizar lija es un poco inútil porque la lija se embota por la cera. Entonces, utilizando agua ras y lana de acero y frotando es la forma más eficaz para que la superficie quede limpia. Ahora sí es hora de aplicar la imprimación. Lo voy a aplicar con la mano porque va a ir pintado en un tono oscuro. En caso de que vaya pintado en un tono claro, pues lo recomendable, o a mí por lo menos siempre me gusta aplicar dos manos para que no haya riesgo de sangrado o de que salga alguna mancha. Bien seca la imprimación, pasamos con una lija fina y está listo para empezar a pintar. Vamos a utilizar un color que hicimos nosotros, es un color propio a base de mezclar azul, un poco de verde, grises, pues dimos con este tono que nos pareció el ideal para este mueble. Así que vamos a pintar todo con este tono. Dejamos secar bien la pintura y aplicamos dos manos más en este mismo tono.
Es importante que entre mano y mano de pintura siempre se pase con una lija fina, y cuando tenemos este tipo de muebles que tiene pues los cuarterones, que tiene muchos recovecos y no se puede utilizar un rodillo, pues es muy recomendable que el pincel o la brocha que se utilice sea de buena calidad para que no queden las marcas de los brochazos. El último paso ya es proteger la pintura. Vamos a utilizar un barniz, en este caso es un barniz con un acabado mate, para que no altere demasiado el tono que hemos elegido. También se podría aplicar una cera, pero a nosotros nos gusta más el barniz porque creemos que la protección es más duradera. Aplicamos pues 2 manos de barniz para que quede bien protegido. Concluida la parte de la pintura, es el turno de terminar las partes que van a ir en madera. Como os comenté al inicio, vamos a dejar lo que es la tapa, que tiene una tabla de madera muy bonita, y hemos decidido que también vamos a dejar en madera vista lo que son las patas, o sea, la base del mueble. Así que primero la lijamos porque al igual que el resto pues tiene cera. La vamos a eliminar. Una vez esté bien lijado se le aplicaría un tapaporos, y después del tapaporos pues la vamos a proteger con un barniz incoloro para madera. El mismo proceso lo vamos a repetir en la tapa. Recordar que lo hemos lijado a mano para eliminar los restos de cera, y ahora utilizando la lijadora eléctrica vamos a pulir para que la superficie quede bien lisa. Empezamos a lijar con una lija de grano medio de 150 y vamos aumentando el grano. Vamos a aplicar uno de 180 y después uno de 240. Después de lijado aplicaremos, al igual que en la pata, un tapaporos para volver a sellar la superficie. Y para concluir vamos a oscurecer un poquito la madera aplicando un betún que servirá pues también para resaltar la veta. Y para que la transformación esté completa falta volver a montar las puertas en su sitio, pero antes de ello le vamos a dar un toque de color a los herrajes, a las bisagras y a los tiradores. Le estoy aplicando cera de dorar, que ya en el vídeo anterior también la he utilizado, porque la verdad que da un efecto muy bonito porque tiene una alta pigmentación. Entonces con muy poquita cantidad que se aplique, la superficie queda muy brillante y con una cobertura óptima. Así que voy a aplicar de esta cera en todos los herrajes antes de volver a poner las puertas en su sitio, así como los tiradores. Y aquí podéis ver el resultado final. Mirad qué bonito ha quedado. El detalle dorado que sobresale un montón sobre este azul, y la tapa de madera así como los pies, sin duda que ha sido un acierto porque es una madera muy bonita y además destaca bastante en el mueble y no deja que sea monótono. El interior hemos mantenido la madera original porque estaba en muy buen estado, y la verdad que estamos bastante contentos con el acabado final. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis nos la podéis dejar en los comentarios, y no olvidéis dejarnos vuestro like, que es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos el siguiente vídeo.